¿Me confirman ahí si ven mi pantalla? Sí, ya la vemos. Gracias. Muy bien, entonces, como les comentaba en esta primera parte de la clase de hoy, vamos a ver el modelo de Malthus. Este modelo es un modelo que se propuso en los años en 1700 aproximadamente, y lo propuso Malthus, Thomas Malthus, que fue un economista, y pues es un modelo que se basa en el crecimiento de la población. Entonces, básicamente, este modelo, pues lo que trata es de dar una ecuación matemática que de hecho va a estar dada en ecuaciones diferenciales y que nos habla de cómo va creciendo la población, y sobre todo surgió a partir de una preocupación por este Malthus, de que si nosotros seguíamos como seguimos, pues eventualmente nos íbamos a quedar sin comida, eh, sin maneras de poder sobrellevar el crecimiento de la población. Y pues eso lo resumió él aquí, ¿no? Él dijo textualmente: el poder de la población es indefinidamente mayor que el poder en la tierra de producir, perdón ahí el error, subsistencia para el hombre. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues básicamente Malthus lo que creía es que la población iba a seguir creciendo indefinidamente y de manera exponencial, ¿no? Lo que conocemos con un modelo o con una función exponencial que crece muy rápido. Y él básicamente se basaba en eso y decía que era un tema realmente preocupante porque pues si la población sigue creciendo, eventualmente se va a quedar sin alimento, ¿no? Entonces él escribió un ensayo que es lo del principio de población, donde hablaba sobre estos 4 puntos. El primer punto era que la comida es necesaria para la vida del hombre y por lo tanto ejerce un fuerte control sobre la población. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente a que si no hay comida, pues entonces el hombre no va a subsistir, entonces va a empezar a haber fallecimientos y por lo tanto es un medio de control, ¿no? Otro punto era: la población aumenta más rápido que la producción de alimentos. Esto es importante porque si crecieran al mismo tiempo, a la par, pues entonces no habría problema, porque sigue habiendo más humanos, pero también hay comida, entonces no hay ningún problema. Sin embargo, la población, mientras una población aumenta con una, digamos, forma matemática que va como 2, 4, 8, 16, 32, o sea, como un 2 a la 2, por ejemplo, así crece la población, pero la comida no crece así. La comida crece en pares, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? Entonces, pues van dispares ambos. Entonces, cuando crezca muchísimo más esta que esta, pues no va a haber con qué alimentarnos. Otro punto es que la población siempre aumenta cuando aumentan los medios de subsistencia, a menos que lo impidan controles poderosos. Entonces, lo que decía Malthus es que la población siempre va a tender, de hecho, él decía que de manera biológica va a tender a seguir reproduciéndose y reproduciéndose, pero lo que decía es que más bien aquí el gobierno era quien tenía que empezar a controlar ese crecimiento, y pues ese crecimiento se puede controlar con medidas, como él decía textualmente, empezar a prohibir matrimonios o segundos casamientos, o limitar el número de hijos que podía tener cada familia, ¿no? Y de esa manera, pues controlar que esa población creciera de esa manera. Y finalmente hay 2 tipos de controles que pueden mantener la población igual que los medios de subsistencia, que son el control preventivo y positivo. Y básicamente aquí a lo que se refería era esto: antes de que esto se dispare y que se crezca de manera infinita y bastante rápida, pues antes de eso hay que meter ese control preventivo por medio de los gobiernos, limitando el número de personas, de hijos que puede tener cada familia o matrimonios. Y lo que decía es que si no se controla de manera preventiva, entonces va a haber otras consecuencias importantes, como que va a empezar a haber guerra, hambre y enfermedades. Y con eso, pues, de cierta manera se va a controlar, pero de manera
consecuente a estas cuestiones. Ok, entonces eso es la parte como teórica, contextual. Matemáticamente la podemos ver con una ecuación o la podemos ver con gráficas, ¿no? Entonces lo que nos decía Malthus es esto: si nosotros graficamos el tiempo versus la cantidad, entonces tenemos una gráfica para la población y tenemos una gráfica para la producción de alimentos. Esta gráfica de población nos está diciendo cómo crece cada tiempo, cómo crece la población. Y la producción de alimentos, pues lo mismo, ¿no? Cómo crece la producción de alimentos conforme avanza el tiempo. Pero es importante verlas comparadas porque justamente aquí podemos ver que aunque al principio había mayor producción de alimentos que el número de pobladores, pues conforme avanza el tiempo, llega a un punto donde este crecimiento se invierte. Entonces aquí no tenemos ningún problema, tenemos de hecho más alimento del que necesitamos. Esta parte es perfectamente normal, pero hay un punto donde se llama la catástrofe malthusiana, a partir del cual la producción de alimentos es menor, y no solo es menor, sino que además, fíjense cómo es mucho menor. O sea, que hay un montón de población que se va a quedar sin poder comer. Entonces, pues vienen todos estos problemas, ¿no? Eso visto de manera gráfica. El modelo de Malthus es una ecuación diferencial que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero justamente de lo que nos habla es de cómo crece esa población a través del tiempo. Y cuando nosotros resolvamos esa ecuación diferencial, vamos a llegar a esta ecuación, a esta función, y esta función nos va a decir justamente cómo crece. Entonces, si nosotros la observamos, pues podemos ver que tiene un término constante, un término exponencial, y esa exponencial está elevada a una constante multiplicada por el tiempo, ¿no? Acuérdense que el sub-cero siempre significa condiciones iniciales, o sea, el tiempo cero, cuando empezamos a medir, por ejemplo. Y pues esta va a ser una constante también inicial que podemos deducir a partir de resolver el problema de condiciones iniciales. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que la población va a crecer de manera exponencial. ¿Qué significa de manera exponencial? Pues con un crecimiento muy rápido, ¿no? Básicamente exponencial es como un sinónimo de decir muy rápido. Entonces, aquí viene un ejemplo de una función exponencial y más o menos así va a crecer la población. Y algo importante es que ahorita vamos a ver el modelo de Malthus, pero este modelo, a pesar de que fue propuesto para el crecimiento de población, pues es un modelo que se puede aplicar a muchos otros ejemplos en la biología, siempre y cuando se cumpla esto, que la tasa de cambio de la variable de interés sea proporcional a la variable de interés. Siempre que se cumpla con esto, pues vamos a poder aplicar un modelo de Malthus, no importa que no sea población. Entonces, tenemos nuestra ecuación diferencial y lo que queremos encontrar es esta P. Acuérdense que la vez pasada platicábamos de que las ecuaciones diferenciales pues tienen su solución, y su solución en este caso son funciones, no son como tal números fijos, ¿no? Como en el caso de una ecuación normal de las que ustedes conocen. Aquí vamos a llegar a encontrar una ecuación que va a ser una función. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues les ayudo la primera parte y ya después ustedes me van ayudando, ¿no? Esto lo podemos hacer mediante el método de separación de variables y pues simplemente este delta t que tenemos aquí lo pasamos del lado derecho. Entonces nos queda la diferencial de la población va a ser igual a la constante de proporcionalidad multiplicada por la población por este diferencial de t. ¿Y qué podemos seguir haciendo ahí para resolver esta ecuación? Integrar. Sí, vamos a integrar, de hecho, pero antes de integrar,
aquí para integrar es correcto lo que dice su compañero, pero fíjense que aquí podemos integrar dp e integrar este lado, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que esta p depende del tiempo, ¿no? Acuérdense que es la población, cómo cambia con respecto al tiempo. Entonces, esta población la tenemos que pasar del lado de la variable de población. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es pasarla de este lado, ¿no? Está multiplicando, pasa dividiendo, y ahora sí, tenemos nuestras variables de un mismo tipo de un solo lado y del otro tipo del otro lado. Entonces, ahora sí ya podemos integrar y cómo nos quedaría esto. Pues ya dijo su compañero que integrar, entonces simplemente integramos de ambos lados y vamos a hacer una integral de tipo definida. Acuérdense que definida es cuando tenemos nuestros límites de integración definidos y pues estos límites van a ir desde el punto inicial hasta una población P y del tiempo inicial hasta un tiempo T. Luego, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cuál sería la integral de 1 entre P? Creo que era el logaritmo natural de P, ¿no? Ujú. Y de este lado, Mm, ¿K? K nada más. K por algo, ¿no? Ajá, K por T, porque es 1, ¿no? Exactamente, exactamente, porque el t cuando lo derivamos nos da 1, ¿no? Entonces nos quedaría algo así. Acuérdense que tenemos límites de integración, lo que implica que cuando nosotros integremos, pues vamos a evaluar en esos puntos. Entonces nos quedaría esto de aquí. Y luego, ¿cómo resolvemos esto? Pues simplemente evaluamos, ¿no? Evaluamos el logaritmo en este menos el logaritmo en este. Y lo mismo de este lado. K por T en este. Y lo sustituimos en el tiempo cero, ¿no? Y nos quedaría ya esta ecuación. ¿Qué podríamos hacer ahí para... Acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es resolver la ecuación diferencial para encontrar nuestra función P. Entonces, ¿qué podríamos seguir haciendo ahí para encontrar a P? Podríamos pasar sumando el logaritmo de la población inicial al otro lado y después sería E elevado por todo lo que está a la derecha igual a P. E elevada a esto. Ajá, pero primero, bueno, no sé si eso sí, pero, o sea, como el n logaritmo natural de población inicial está restando del lado izquierdo, Ujú. pues sería pasarlo sumando al otro lado para dejar solita el logaritmo natural de P. Ok, vas bien, pero si lo hacemos así, al final vamos a llegar a una expresión con la P solita, pero vamos a tener un logaritmo de P0. Entonces, en este caso nos va a convenir dejar el P0 de este lado y aplicar nuestra exponencial para que cuando apliquemos la exponencial, pues se nos vayan en ambos lados. Entonces, lo que podríamos hacer es usar las reglas del logaritmo. Acuérdense que el logaritmo de una resta es igual al logaritmo de este entre este. Entonces, nos quedaría esto de este lado. Y ahora sí, como dijo su compañero, vamos a aplicar una exponencial. ¿Por qué? Pues porque la exponencial es la inversa de la función logarítmica y cuando nosotros aplicamos una exponencial al logaritmo, pues básicamente nos quedamos con esto de acá adentro, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el resultado de esto? Entre P0 es igual a elevado a por T menos T0. ¿Cómo dijiste? ¿P entre P0? Sí. Ok, perfecto. Entonces, como decíamos, como estas funciones son inversas, pues nos va a quedar nada más P entre P0 igual a lo que tenemos de este lado.
Y ahora sí, ya podemos pasar al P0 del otro lado porque ya está solito, ¿no? Entonces está dividiendo, pasa multiplicando y ahora ya tenemos una función de la población con respecto al tiempo obtenida a partir de esta ecuación diferencial. Y esta ecuación pues es básicamente la que habíamos platicado antes, ¿no? Cómo cambia la población a través del tiempo y vemos que cambia de manera exponencial. Todos los demás términos pues no son dominantes porque son valores constantes. Entonces de manera general podemos decir que crece de manera exponencial. ¿Ok? Si la graficamos pues va a ser de este estilo. ¿Y qué nos dice este modelo? Pues que conforme avanza el tiempo, la población también crece, 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 crece de manera infinita. ¿Pero ustedes creen que eso sea realista o no? ¿Así crece la No, población? no, habría un ¿O punto por qué? ¿Habría un punto donde qué? donde pues sí llegaría a un límite, porque no, los recursos no son infinitos. Exactamente. Entonces, no tenemos recursos infinitos. De hecho, este modelo de Malthus es un buen modelo de población, sin embargo, pues tiene sus defectos, ¿no? Es un modelo desde el punto de vista simple. ¿Por qué? Pues porque no considera varios aspectos que son importantes. Por ejemplo, no considera que va a haber ese recurso limitado de alimentos y esto no puede crecer de manera infinita. Tampoco considera cuestiones de mortalidad. Este modelo simplemente nos está diciendo que la población crece, pero no nos está diciendo que hay gente que está falleciendo en este momento y que lo deberíamos de tomar en cuenta aquí, ¿no? Tampoco la gente que fallece por enfermedades, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo el COVID, pues aquí este modelo, pues claramente no es correcto, ¿no? Le falta tomar en cuenta todos esos fallecimientos que hubo con respecto a la pandemia. Entonces, es un modelo sencillo, pero con ciertas limitaciones. Esas son las limitaciones que vamos a querer que ustedes platiquen cuando ustedes expongan su modelo, su artículo científico y que digan, ok, sí, este modelo me sirve para ver el crecimiento de la población, pero tiene la desventaja de que pues no considera todos estos otros factores, ¿no? Y siempre se puede ir mejorando ese modelo porque como platicábamos la clase pasada y como muy bien les platicó Mariana, pues los modelos son aproximaciones y de esa manera pues esto también es una aproximación. Es muy difícil llegar a encontrar modelos que sean exactos, ¿no? De hecho, eso pasó en la pandemia y fue muy claro. Hubo muchos matemáticos trabajando los datos de la pandemia del coronavirus, pero ¿por qué creen que el gobierno de repente decía cosas que no pasaban? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque hay muchos factores que no se toman en cuenta en los modelos que hacen que las predicciones no sean buenas. Por ejemplo, nosotros si nos tomáramos este modelo de aquí y decimos, ahorita estamos en el 2022, queremos predecir en 2050 cuántas personas va a haber. Pues simplemente lo hacemos, ¿no? P de 2050 y empezamos a calcular qué población tendríamos en 2050, pero cuando lleguemos a 2050, pues seguramente no va a ser la misma cantidad de personas. ¿Por qué? Pues porque hubo una pandemia, porque muchísima gente, muchos millones de pobladores murieron. No sabemos qué nos depara de aquí hasta 2050 que pueda tener consecuencias en este modelo. Y pues en ese sentido, tener bien claro que son aproximaciones y que nos sirven para hacer predicciones, pero hay que tener bien claro cuáles son sus limitaciones, ¿no? Ok, pues ese fue el modelo de Malthus. Se ocupa muchísimo en el área de la biología, para que lo conozcan, acuérdense de esta ecuación, es muy sencilla, y cuando ustedes la resuelven, pues llegan a esto, crecimiento exponencial. Hay otros modelos que se han propuesto para la población, como decía su compañero, pues tiene más sentido pensar que esa población va a tener un límite
y eso se ha propuesto mediante modelos logísticos, así se llama, ecuación logística, y son de este tipo. Es importante que vean aquí, tiene un crecimiento primero acelerado, pero llega a un punto que se llama la capacidad máxima, donde ya la población ya no puede seguir creciendo más, ¿no? Entonces, todos los fenómenos que tengan ese comportamiento de que primero van creciendo rápido, pero que tienen un límite de crecimiento, pues van a poder ser modelados mediante una ecuación logística. La ecuación logística, pues a diferencia del modelo de Malthus o de la ecuación de Malthus, fíjense que esta es bien simple. Simplemente nos dice que la tasa de cambio es igual a K por P. Esta ecuación ya es un poco más complicada y ya nos involucra otros factores, ¿no? La R va a ser un valor constante y nos va a hablar del crecimiento relativo, de la tasa de crecimiento relativo. El P, pues otra vez va a ser la población y cómo cambia a través del tiempo. El tiempo es el tiempo conforme la población crece. Y este valor de K se va a llamar la capacidad de carga de la población. Esa capacidad de carga básicamente es lo que les decía ahorita, el punto donde ya no puede seguir creciendo la población, es como un punto límite. Y esta ecuación, pues justo lo que se hace es aproximar a ese valor. Empieza rápido, pero conforme pasa el tiempo, empieza a haber limitaciones que nos da el contexto, por ejemplo, que ya no hay alimento, etcétera, y esta población pues se va limitando a un valor y ya no puede crecer, ¿no? Está dada por esta ecuación y la solución de esto pues ya es un poco más complicada, pero si ustedes la resuelven les va a dar este tipo de población, ¿no? Con ciertos valores de coeficientes. Entonces, haciendo un resumen, tenemos dos tipos de crecimiento poblacional. Uno va a ser un crecimiento de tipo exponencial, que es el modelo de Malthus, y otro va a ser un tipo de crecimiento que se llama logístico, que va a ser por medio de la ecuación logística. Y las diferencias, pues, son que esta crece de manera infinita, de manera exponencial, y esta tiene un punto límite. No, la población no puede alcanzar ese tamaño. Y, y esta es más realista en el sentido de que, pues, la población no siempre crece de manera infinita, simplemente si nos ponemos a ver los datos actuales y el contexto social, pues inclusive ahorita ya hay muchas mujeres que han decidido no tener hijos, ¿no? Antes nosotros nos podemos fijar en nuestras tías, en nuestras mamás, en nuestras abuelas, y todas ellas, es raro encontrarnos una que no haya tenido hijos, pero actualmente pues esto está cambiando, ¿no? Entonces ya hay muchas mujeres que han decidido no tener hijos y pues eso más bien empata más realista con un modelo de este tipo que con uno que va a seguir creciendo de manera infinita. De hecho, ya hay muchos países que ya tienen problemas de población anciana, ¿no? Porque ya casi no hay jóvenes, ya no están naciendo nuevas generaciones o son muy pocas. Entonces, algo importante cuando estamos viendo varios modelos, pues es compararlos. Entonces, aquí podemos comparar el modelo malthusiano con el modelo logístico y como podemos ver, pues al principio inician de manera similar, pero conforme avanza el tiempo, pues este crece muchísimo más y este crece lento. Entonces, pues nada más para que vean como que las diferencias entre ellos. No sé si hay alguna duda. Por el momento no. Ok. Bueno, pues ese fue el modelo de Malthus. Y si no hay dudas, vamos a dejar aquí este modelo. Vamos ahora, quiero mostrarles en matemáticas cómo resolver ecuaciones diferenciales. Déjenme salir de aquí.
Ok, entonces vemos cómo resolver estas ecuaciones y luego nos vamos a receso. Entonces, aquí les puse otra vez una comparación, solución de ecuaciones algebraicas y luego ya nos vamos a las ecuaciones diferenciales. Otra vez para que vean esa equivalencia entre una y otra. Entonces, acuérdense que ecuación algebraica pues podía ser x más 1 igual a 0, ¿no? Acuérdense que algo importante aquí es el igual igual. Si ustedes solo ponen un igual, no se los va a reconocer. Y si ustedes quieren resolver esta ecuación, pues le van a decir solve y adentro le van a decir la ecuación y con respecto a qué variable. Lo ejecutan y les va a dar su resultado, ¿no? X igual a menos 1. Como les he mencionado otras veces, pues nosotros le podemos poner el nombre de la variable que queramos a cualquier ecuación o a cualquier estructura matemática que escribamos nosotros en matemática. Entonces, en este caso le vamos a llamar sol. ¿Por qué? Pues porque queremos que nos dé simplemente fíjense cómo aquí, cuando escribimos nada más sol de la ecuación, nos da el resultado, pero fíjense que está dentro de dos corchetes. ¿Sí se ve bien o se ve muy chiquito? Ahí Sí, se está ve muy mejor, ¿no? chiquita. ¿Ahí está mejor o más? Sí, ya. Ok. Entonces, aquí como pueden ver, cuando ustedes resuelven su ecuación, sí les da el resultado, pero lo da dentro de las llaves, ¿no? Entonces, nosotros a veces vamos a querer que nos dé el número exacto, no este resultado dentro de llaves. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues una manera sería decirle que llamar a este resultado sol y luego decirle que se tome el valor de adentro, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues le decimos dentro de estos corchetes 1. Y como pueden ver de aquí a acá, ya nos está bajando este paréntesis, este ya desapareció, ¿no? El primero, perdón, llave, esta llave. Pero si nosotros queremos como tal el puro número de adentro, lo que vamos a hacer es resolverlo, pero de esta manera. Le vamos a decir, esta X, evalúala en la solución que obtuvimos. Entonces, solución de 1 y este diagonal punto significa evaluar. Entonces, siempre que pongan diagonal puntos es esta, evalúala aquí. Y con eso ya nos da el resultado de menos 1, ya nos está dando el punto como tal. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, resolver otra ecuación algebraica. X al cubo más x al cuadrado menos x igual a 0. Tenemos esta ecuación, queremos que la resuelva. Lo ejecutamos y nos da 3 resultados. Fíjense que otra vez están entre llaves, ¿no? X igual a 0, x igual a 1 medio por menos 1 menos raíz de 5 y x igual a 1 medio por menos 1 más raíz de 5. Estas son nuestras soluciones. Entonces, si nosotros queremos otra vez que nos dé lo de adentro, pues le decimos, esa x evalúala en esta solución. Y nos da ahora sí los resultados de adentro. Si nosotros queremos decirle que de estas 3 soluciones nos dé la primera, pues le decimos evalúa en la primera solución, en la 1. Evalúa en la solución, pero el término 2 y nos da ahora el 2. Si quisiéramos el 3, pues simplemente evalúa en solución 3, ¿no? Y aquí para que vean que todo esto es verdad, ustedes ya conocen bien la ecuación algebraica del chicharronero, la de una ecuación de segundo grado general, que es ax cuadrada más bx más c igual a 0, ¿no? Y cuando nosotros lo ejecutamos, pues nos da las soluciones y esas soluciones están dadas por la solución muy conocida de menos b más menos b, la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Y nos da dos soluciones porque lo que cambia es este signo, ¿no? Acuérdense que es menos más ahí. Aquí nos lo está separando en 2, pero pues es lo mismo. Eso para resolver
soluciones de ecuaciones algebraicas, ¿no? Aquí son ecuaciones solitas. Nosotros podemos tener sistemas de ecuaciones algebraicas. Acuérdense que podemos tener más de una ecuación. Entonces, en ese caso, pues vamos a tener más bien matrices. ¿Cómo resolvemos eso? Pues otra vez vamos a usar el mismo comando de sol, pero entre llaves le vamos a decir mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Y luego le decimos con respecto a quién, con respecto a X y con respecto a Y. Y ejecutamos y nos da la solución de esta ecuación, de este conjunto de ecuaciones algebraicas. Lo podemos escribir de esta manera, que simplemente es escribir las dos ecuaciones, pero también lo podríamos escribir como una matriz. Esa matriz, ¿qué coeficientes tendría? Pues los coeficientes de la ecuación, ¿no? 2 y 1. Y aquí tendría 3 y menos 1. Y eso va a ser igual a una matriz que sea 1 y 2. Entonces simplemente la escribimos así y la resolvemos y nos da el mismo resultado. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para escribir estas matrices? Pues ya acuérdense que tenemos una paleta, un asistente matemático, con todas esas funciones, ¿no? Entonces aquí podemos ver el símbolo de la matriz, nos vamos ahí y le damos clic y ya nos aparece esto. Aquí nos está diciendo si queremos agregar un renglón o una columna. Aquí lo podemos agregar o nos podemos aprender de memoria los comandos y si ponemos el cursor arriba del símbolo nos dice control enter, control, coma, control space y eso es para ir generando nuestra matriz. Pero si no se lo quieren aprender, pues simplemente la buscamos aquí y damos clic. Ahora sí vamos a ecuaciones diferenciales. Entonces, una ecuación diferencial muy conocida pues es la ley de Hooke. Esta ley de Hooke, ¿de qué nos habla? Pues de cómo cambia la fuerza cuando ponemos una masa en un resorte. Es un resorte que está fijo a una pared, por ejemplo, y la fuerza con la que cambia va a depender del parámetro K. Ese parámetro es un parámetro de elongación de este resorte y pues puede ser mayor o puede ser menor dependiendo de cómo sea el resorte. Si el resorte es más grueso, pues K va a ser mayor y si es más delgado, pues va a ser menor, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia esa fuerza? Pues esa fuerza simplemente va a cambiar como el negativo del desplazamiento. O sea, este hacia abajo va a ir aumentando de manera negativa y así es como vamos a definir su fuerza. ¿Ok? Entonces, tenemos esta ley de Hooke Profesora, y con... ¿Sí? dejo de compartir. ¿Sí? Sí, A ver. ¿Listo? sí, ya se ve. ¿Desde cuándo dejé de compartir? ¿Desde ecuaciones diferenciales? ¿O desde antes? ¿Esto sí lo vieron o no? Chicos, No, esa parte no. pero lo de acá arriba de matriz así, ¿no? ¿O no? Sí, Ok, gracias. Ok, entonces lo que les decía es que nosotros tenemos la ley de Hooke. Esta ley de Hooke nos habla del desplazamiento de un resorte cuando colocamos una masa y ese resorte pues está fijo en alguna pared. Entonces nosotros definimos la fuerza como el negativo de una constante de proporcionalidad multiplicada por el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento le llamamos Y. Entonces, esa fuerza va a ir cambiando conforme, dependiendo del parámetro K, que va a ser de fijo de cada uno de los resortes que tomemos, y va a ir
modificándose conforme se modifica el desplazamiento del resorte, conforme se alarga, digamos. Y nosotros conocemos perfectamente la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y la aceleración sabemos que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o visto de otra manera, pues es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, nosotros nos tomamos esta parte de la ecuación, pero esto es igual a F, y F a su vez es igual a menos KY. Entonces la masa por la segunda derivada del desplazamiento va a ser igual a menos KY. ¿Ok? Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue reemplazar esto por esto, ¿no? Y luego que nos dice la ley de Newton, pues que eso es igual a la masa por la aceleración. Y nos quedamos con esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces nuestra ecuación diferencial, pues simplemente esta m la podemos pasar de este lado si queremos, porque es una constante al final. Pues está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría menos k entre m por y. Pero nuestra ecuación diferencial va a ser una derivada de segundo grado más k por y, de este lado si quieren. Ahorita no nos vamos a fijar en las constantes, simplemente piénsenlo en términos de segunda derivada más la variable original, y eso igual a 0, ¿no? Entonces resolvemos esta ecuación con ayuda de matemática, pues escribimos la ecuación derivada con doble prima, porque es una segunda derivada más este lado, igual a 0, y la ejecutamos y nos da como solución senos y cosenos, ¿no? Nos está diciendo aquí nuestra solución. Luego esta ecuación diferencial, pues básicamente lo que cambia con respecto a la solución de una ecuación algebraica va a ser que ahora le vamos a decir disolve. Es como resolver la ecuación diferencial. Y acuérdense que cuando vimos ecuaciones diferenciales, pues también podíamos tener unos problemas que se llamaban problemas de condiciones iniciales, donde nos especificaban quiénes son las condiciones iniciales. Eso también lo podemos resolver aquí. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente resolvemos nuestra ecuación diferencial hasta acá, y luego le decimos que la condición inicial es que la derivada en 0 vale 1, y le decimos con respecto a quién va a resolver esa ecuación diferencial. La ejecutamos y ya nos da nuestra solución. Luego, aquí lo que vamos a hacer es graficar esa solución que obtuvimos. Entonces, simplemente para graficarla, nos tomamos lo mismo que acabamos de tomar aquí, lo copiamos y pegamos y le damos un nombre. Luego, para graficarla, simplemente lo que vamos a hacer es usar el comando plot de nuestra ecuación diferencial de interés, y la vamos a evaluar en esta solución. Y le vamos a decir grafícala de dónde a dónde. Entonces simplemente lo ejecutamos y nos da nuestra solución, ¿no? Nuestra gráfica de la solución. ¿Cómo se ve esa solución? Pues es un seno, entonces se va a ver como un seno. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo Ok. bien. Ok. Entonces, ahora vamos a ver cómo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí era nada más una ecuación diferencial, aquí ya es un sistema. Entonces vamos a tener dos ecuaciones, entonces va a ser equivalente a lo que hacíamos acá arriba, ¿no? Simplemente escribíamos nuestras dos ecuaciones dentro de llaves con una coma. Aquí va a ser lo mismo. Mi ecuación 1 hasta acá, y mi ecuación 2, ¿no? Le damos nuestras condiciones iniciales, le decimos con respecto a quién, y ejecutamos simplemente eso. Y ya nos da nuestro resultado.
Entonces, para graficar estas soluciones, hacemos lo mismo que hacíamos aquí. Le damos un nombre a la solución y luego le decimos que lo evalúe en una solución que se va a llamar x de t y en la otra solución que la evalúe en una solución que se va a llamar y de t. Entonces las ejecutamos. A ver, vamos a limpiar aquí. Y listo, ahora sí. Ahí me decía que tenía una variable que ya la había llamado antes, entonces usamos este comando que se llama clearAll y básicamente lo que está haciendo es que todo lo que definí antes lo está borrando. Entonces ya podemos utilizar ese otro término. Lo ejecutamos y le decimos que nos grafique pues estas dos soluciones. Y ya nos graficaría esas dos. Tenemos el equivalente de trabajarlo como una matriz y simplemente pues nos vamos a tomar, vamos a escribir estas ecuaciones en términos de matriz y las dejamos expresadas así. Y lo ejecutamos. Vamos a limpiar, ejecutamos y como pueden ver el resultado de haberlo escrito como matriz o como ecuación aquí, conjunto de ecuaciones, pues es el mismo, ¿no? Realmente son las mismas ecuaciones diferenciales. Ahora, si se acuerdan, en la clase pasada veíamos que una ecuación diferencial realmente tiene una familia de soluciones, no es una sola ecuación diferencial, sino una familia de soluciones. Entonces, si nosotros tenemos, por poner un ejemplo, esta ecuación diferencial, a por la exponencial de menos 2x más b por la exponencial de menos 3, ¿cómo le hacemos para generar todo su conjunto de soluciones? Pues lo que hacemos es generar una tabla. Y esa tabla va a ser construida cambiando los valores de A y de B. Entonces construimos una tabla y le decimos que se tome valores de A desde menos 2 a 2 y valores de B desde menos 2 a 2 y le decimos que la grafique en el intervalo de menos 3 a 1. Entonces aquí pues ustedes se pudieron haber tomado cualquier valor de A y de B. Pudo haber sido de menos 8 a 8 y aquí de menos 2 a 5, lo que sea, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es generar todas esas soluciones cada vez que nosotros sustituimos cada valor de A y cada valor de B. Entonces lo ejecutamos y pues nuestro resultado ya va a ser la gráfica de todas esas soluciones. Así es como podemos ver gráfica de familias de soluciones y no soluciones particulares, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo. Le decimos que nos resuelva esta ecuación diferencial y le decimos que genere otra vez la tabla de soluciones, que se tome varios valores de i y de j y con eso va a generar todas estas diferentes soluciones. Le decimos que grafique todas las soluciones que obtiene cuando está sustituyendo estos valores de i y j y lo ejecutamos y nos da pues todas estas gráficas de soluciones. Entonces, básicamente eso es lo más general de ecuaciones diferenciales. Ya saben ahora resolver ecuaciones diferenciales en matemática. Simplemente es lo mismo de siempre, ¿no? No tenemos que decirle ningún método de resolución. Simplemente le decimos el comando general, que en este caso va a ser dissolve. Y le escribimos muy bien nuestra ecuación diferencial. Algo importante es escribir bien estas comillas. Si es una derivada simple, pues nada más lleva 1. Si es una doble derivada, una segunda derivada, pues va a llevar 2. Y acuérdense de este igual igual. Si no ponen el igual igual, pues no les va a mandar un error. Y pues ya vimos cómo graficar las soluciones. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Este archivo lo voy a subir al Classroom para que por si lo quieren revisar o reproducir en su computadora. Y pues no sé, si no hay dudas.
Pues eso sería pues, intentarlo individualmente. ¿Cómo? Que no hay dudas, nada más hay que intentarlo individualmente en Sí, matemáticas. sí, eso les va a servir mucho, intentarlo ustedes, para ver que sí les da el resultado y si no, ver que están escribiendo mal. Ok, entonces vamos a dejar aquí, vamos a tomar 10 minutos de descanso y nos vemos, bueno, 7 minutos, nos vemos a las 9:20 para continuar. Sí, maestra, está bien.
¿Listos? Me acabo de dar cuenta que no pausé la grabación, así que va a quedar ahí ese intermedio, pero bueno. Levantan la mano para ver cuántos ya regresaron. Sí, 7 minutos ahí de, de un hueco. Según yo sí la pausé, pero parece que no. Muy bien. Muy bien, ya pueden bajar mano. Vamos a seguir entonces. Como les dije al inicio de la clase, les quiero mostrar más bien cómo crear un modelo a partir de datos. Quiero que vean que de cierta manera es muy sencillo, o sea, puede sonar algo muy complicado y que a lo mejor ahorita pueden pensar que no tienen idea de cómo hacerlo, pero realmente lo vamos a hacer para un ejemplo muy particular y con muy poquitos datos, pero simplemente para ilustrar y que ustedes vean cómo podrían hacer eso y extenderlo a otros problemas que ustedes tengan como biólogos, ¿no? Ok. Entonces me voy a la presentación. Esto ya les va a sonar conocido a los que ya llevaron clase con nosotros. Esto lo vimos el semestre pasado. Sin embargo, pues nunca está de más repetir estos conceptos que son importantes, ¿no? Entonces, allá, esta parte la vimos en la parte de funciones, veíamos modelos lineales. En realidad esto lo podemos llamar modelo lineal o lo podemos llamar función lineal. Y ya sabemos perfectamente que una ecuación lineal, un modelo lineal, pues es una ecuación, es una gráfica de este tipo, ¿no? Puede estar a lo mejor arriba o puede estar con una diferente inclinación, pero básicamente esta sería como una forma general. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son importantes los modelos lineales o qué nos dicen los modelos lineales? Pues tienen ciertas características muy particulares, ¿no? Entre ellas, que la respuesta es proporcional al aumento del estímulo. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquí yo tengo un eje X y un eje Y, ¿no? Digamos, un estímulo aquí representado y aquí una respuesta. Aquí yo pongo mi estímulo y aquí veo cómo responde, como si tuviera el tiempo y veo cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la población a través del tiempo. Entonces, ¿qué es que sea proporcional? Pues que si yo aumento aquí 2, aumento en Y2. Entonces, mi estímulo aumentó en 2, mi respuesta aumentó 2. Aumentó 3 y aquí también 3, ¿no? Profesora, ¿Sí? si está compartiendo, no vemos su pantalla. A ver, qué bueno que me avisen. ¿La pantalla ya la ven? Sí, ya, ahora sí. Perfecto, sí, gracias por hacerme la observación. Entonces lo que decíamos es respuesta proporcional al aumento en el estímulo, ¿no? Y decíamos, en el eje X tenemos un estímulo y en el eje Y tenemos la respuesta. Esto es más o menos equivalente a lo que veíamos hace rato. Tenemos un tiempo, cómo cambia el tiempo y cómo aumenta la población cuando cambia el tiempo, ¿no? Entonces, si yo aquí aumento un estímulo en 1, también aumento un estímulo, una respuesta en 1. Si aumento 2, también mi respuesta es proporcional, ¿no? Proporcional a lo que aumento aquí, aumenta para acá, ¿no? Aumento aquí y aumento acá. ¿Y cómo crece ese aumento? Pues de manera proporcional. Esa característica de aumento proporcional es única para los modelos lineales, es única para las funciones lineales. Si nosotros tenemos una función no lineal,
pues no lineal es cualquiera que no sea una línea, básicamente. O sea, no lineal va a ser un polinomio, por ejemplo, una parábola es no lineal, o puede ser una exponencial, una función potencial, todas esas funciones, una racional, todas las que se les ocurran, pues no son lineales, son modelos no lineales y no tienen esta característica de que si yo aumento aquí uno, aumento acá. Si nosotros tenemos una parábola, por ejemplo, eh, si nosotros la graficamos, va a ser algo así, y aumentamos acá, pero lo que aumenta en Y, pues va a ser diferente por la construcción de la forma de esa parábola, ¿no? Entonces, siempre que ustedes tengan un fenómeno que aumenta de manera proporcional a un estímulo, pues van a poderlo representar con un modelo lineal. Esto también lo podemos entender de otra manera. A mayor esfuerzo, mayor ganancia, ¿no? Eso es como, es algo proporcional y es un tipo de pensamiento que está muy metido dentro de nosotros. Decir que si nosotros nos esforzamos más, pues vamos a tener mayor ganancia. Sin embargo, esto pues no siempre es cierto, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos un modelo lineal, pues podríamos decir que mientras yo me esfuerzo más, gano más, ¿no? En la vida real esto casi nunca ocurre. O sea, no siempre ocurre, pues, no, más sí va a haber varios ejemplos donde sí, pero podemos pensar, por ejemplo, en un examen, ¿no? A lo mejor estudiaron mucho para un examen, pero quizás por mala suerte estudiaron los temas que no vinieron. Entonces, sí se esforzaron mucho, sí estudiaron mucho, pero pues su ganancia no fue proporcional al esfuerzo que ustedes realizaron. Y algo importante que ustedes deben de saber como biólogos es que las cantidades biomédicas muchas veces, casi siempre van a ser no lineales. O sea, no van a tener esta respuesta proporcional. Se pueden aproximar como modelos lineales. Eso se hace mucho. Eso ustedes lo van a encontrar mucho, pero en la realidad, pues más bien son no lineales. Entonces, un ejemplo es la población que veíamos hace rato. La población no puede crecer de manera infinita porque, o sea, nosotros pudimos haber propuesto ese modelo de crecimiento proporcional y decir que crece de manera infinita, pero ya vimos que hay varios aspectos que nos limitan ese crecimiento de la población. Entonces no puede crecer de manera infinita y es no lineal. ¿Ok? Entonces eso con respecto a un modelo lineal. Vamos a ver un ejemplito aplicado de un modelo lineal. Les voy a poder poner un ejemplo físico, no porque yo sea física, sino porque más bien modelos biológicos que sean estrictamente lineales, pues no los hay, ¿no? O serán muy pocos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo está dado por la ley de Hooke que acabamos de mencionar. Entonces le ponemos, colocamos un resorte pegado a la pared y le colocamos una masa. Y lo que vamos a ver es que tanto se estira esta masa conforme yo aumento el número de masas, ¿no? Entonces, si yo le pongo una pesa, me voy al laboratorio y veo hasta dónde se estira este resorte. Veo que se estira hasta 7 centímetros y lo anoto, ¿no? Lo reporto. Le pongo ahora 2 pesas, el doble de peso, y veo que se estiró hasta 9. Lo reporto, lo anoto. Le pongo 3, veo que se estiró hasta 11. Le pongo 4, se estiró hasta 13 y así, ¿no? Nos vamos haciendo nuestro experimento con el número de pesas que tenemos y llegamos hasta la longitud de 22 centímetros. Hacemos nuestra gráfica en matemática o en lo que quieran graficar, en Excel, lo que sea. Y visualmente, siempre antes de proponer un modelo, lo que hacemos es ver su gráfica, ver cómo se ve. Entonces nosotros lo vemos aquí y podemos decir, la verdad es que sí se parece mucho a una línea, ¿no? Yo podría aquí unir los puntos y se parece mucho a una línea. Entonces este parece ser un buen candidato a modelarlo con un modelo lineal. Y si nosotros hacemos ese ajuste, pues nos va a quedar algo así, muy similar a una línea. Ahorita vamos a ver en matemática cuál es la ecuación de este ajuste lineal. Pero si la calculamos, pues obtenemos esta función.
Y fíjense entonces que teníamos unos datos, los graficamos, hicimos un ajuste a esos datos y con eso el programa matemática nos regresa una función y esta función que nos regresa es nuestro modelo. O sea, ustedes ya a partir de datos construyeron un modelo, ¿ok? Básicamente es datos, ajuste, me regresa un modelo. Entonces, por eso les decía, realmente es muy sencillo, ¿no? Puede ser muy sencillo, lo podemos complicar mucho más metiendo pues muchos factores, pero básicamente a partir de datos nosotros podemos construir modelos. Aquí va otro ejemplo, este es otro ejemplo físico otra vez, es un capacitor y lo que vamos a medir es cómo decae la resistencia de este capacitor. Es un capacitor que inicialmente estaba cargado, pero nosotros estamos midiendo cómo se descarga la corriente a través del tiempo. Entonces, otra vez nos vamos al laboratorio, empezamos a medir cuál era su corriente inicial. Nuestro tiempo inicial, fíjense que es de 3.5 segundos. Acuérdense que las unidades son importantes. Empezamos a medir en 3.5 segundos y medimos una corriente de 25 microamperes, ¿no? En el tiempo 8 ya tiene 20 microamperes, o sea, sí se está descargando más bien. No se está cargando porque no le estamos induciendo ninguna carga, sino que más bien lo cargamos y vemos cómo se descarga con el tiempo, solito. Tiempo 11, 15 microamperes y así nos vamos con aumentando los tiempos. Entonces, ¿qué hacemos después? Pues el paso siguiente sería graficar nuestros puntos que obtuvimos en el laboratorio. Y fíjense que con respecto al caso pasado, aquí también podemos hacer un ajuste, podemos unir nuestros puntos y pensar en un ajuste lineal. Pero ¿qué pasa aquí? Pues aquí ya empieza a ser un caso dudoso, ya no necesariamente es un modelo lineal, a lo mejor lo podemos aproximar mejor con un modelo no lineal. Entonces vemos aquí unos ejemplos y podemos hacer en matemática varios ajustes de varios tipos y ver cómo se ajustan a nuestros datos y ver cuál se ajusta mejor. Entonces nosotros podemos poner, por ejemplo, el modelo lineal que está aquí en azul. Dice, ¿cómo sería ese modelo lineal? Pues fíjense dónde están los puntos y fíjense por dónde pasa esa recta. Entonces, hay un punto donde le pega exactamente, pero hay otros puntos donde se aleja mucho. Aquí se aleja y aquí se aleja, ¿no? Entonces, pues es un caso de que a lo mejor un modelo lineal no es la mejor aproximación. Entonces vamos a probar con el siguiente caso, que sería una parábola, ¿no? Un polinomio de segundo grado. Ese está en naranja y vemos cómo le va a la parábola. Fíjense en los puntos. Aquí está bien alejado, aquí se acerca un poco. Aquí otra vez está bien alejado, se acerca un poco y otra vez alejado, ¿no? Entonces, ahí podríamos ya empezar a discutir cuál es mejor, si la línea o la parábola. Pero nos ponemos a explorar y vemos ahora un polinomio cúbico. Entonces, graficamos nuestro polinomio cúbico, lo vemos con respecto a nuestros datos y fíjense cómo aquí al primer dato le pega, ¿no? Al segundo está muy, muy cerca. El tercero está muy cerca todavía. El cuarto también está muy cerca. Y el quinto, pues básicamente está sobre la línea. Entonces, si nosotros comparamos estos tres modelos, pues lo que podemos concluir es que el modelo cúbico es mucho mejor modelo para representar estos datos. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, ya lo vimos de este lado. Ahora vamos a verlo con matemática. Aquí está. Y recuerdo que por ahí en alguna de las clases me habían preguntado cómo hacer tablas en matemática. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Creo que me preguntaron cómo graficar datos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer ahorita. Ahí ya se ve mejor, ¿no? Todavía se ve un poco chiquito.
Voy. ¿Mejor? Sí, gracias. No, ¿de qué? Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí primero es graficar esos datos. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que usar una nueva estructura de matemática que se llama listas. Esas listas van a estar dadas por números entre llaves, ¿no? Y a esos números les vamos a dar un nombre. ¿Para qué le damos un nombre? Pues simplemente para que en el futuro nosotros podamos utilizarlas y no tengamos que escribir todo esto, ¿no? Cada vez, sino que cada vez, imagínense que ustedes tienen una lista de datos muy grandes, pues no lo quieren estar escribiendo cada vez, entonces simplemente le ponen un nombre. Entonces, la lista 1 la vamos a definir así, entre llaves, y este punto y coma, acuérdense que ese punto y coma es para que no me despliegue el resultado. Si yo quiero que me despliegue el resultado, pues no lo pongo y me va a dar lo mismo, ¿no? Pero aquí yo ya sé cuál es mi conjunto de datos, no me interesa verlo, entonces le pongo punto y coma. Esa sería mi lista 1. Acuérdense que yo tenía 2 listas, en realidad. Vamos a verlo aquí. Aquí está mi otra lista, entonces yo voy a graficar esto y voy a graficar esto, ¿no? Por eso son 2 listas. Y ya tengo aquí mis listas, ahora lo que voy a hacer es generar una tabla. Esa tabla, ¿cómo la genero? Pues vamos a usar este comando table y le voy a decir, pon la lista 1 y pon la lista 2, pero le estoy diciendo que se tome los valores que corren en i. ¿Y ese i de dónde va a dónde va? Pues va a ir desde 1 hasta la dimensión. ¿Quién es dim? Pues dim va a estar definido como la dimensión de la lista 1, por ejemplo. Entonces le decimos, para calcular la dimensión de una lista usamos el comando dimensions, ¿de quién? De lista. Y le estamos diciendo aquí que se tome los datos de adentro, porque si yo pongo nada más la lista y no pongo este comando, lo que va a hacer es que me va a regresar la lista con las llaves, pero yo quiero que me dé nada más el valor de adentro, entonces le pongo esto de aquí. Si quieren, para que quede más claro, mejor vamos a hacerlo. Si yo le pongo así nada más, me regresa el número de datos, pero con llaves, ¿no? Pero yo no quiero que me dé llaves porque quiero el número nada más. Entonces le pongo este comando. Le digo como que se tome el elemento de adentro nada más. Entonces ya nos dijo que la dimensión de esta lista pues es 7. Cada vez que yo use el comando dim y lo ejecute me va a decir que es 7 y ya lo puedo usar aquí, ¿no? Entonces yo genero mi tabla a partir de 2 listas y le digo desde 1 hasta 7. ¿Ok? Ahí ya generé mi tabla y como pueden ver cuando la ejecuto pues ya me da los valores 1,7, 2,9, 3,11, etcétera. Esto me lo da en este formato, ¿no? Este es el formato natural de matemática, pero nosotros le podemos decir que nos lo dé en formato de tabla con el comando tableform y entonces ya les da una representación visual pues más conocida para ustedes, ¿no? Ahora vamos a graficar y para graficar pues simplemente le decimos que nos grafique la lista de puntos. Acuérdense que antes hemos usado gráficas de funciones y siempre usamos el comando plot. Ahora no estamos graficando funciones como tal, sino listas de números. Entonces vamos a usar el comando listplot. ¿De quién? De datos. ¿Y quién es datos? Pues datos es esta tabla de aquí. Estamos diciendo que los grafique de color azul, los puntos son azules, que le ponga un marco, que la ponga de tamaño 500 y que la grafique en el rango de desde 1 hasta 7 y en Y, pues todos los valores que toma. Hola. Entonces la ejecutamos y nos da esta gráfica. Ok. Si nosotros quisiéramos hacer la unión de puntos, ¿cómo le hacemos? Pues simplemente le decimos exactamente lo mismo de acá arriba, pero le decimos joint true. ¿Qué significa esto? Pues que me va a unir los puntos. Si no lo pongo yo,
siempre me va a dar los puntos nada más. Si quiero que los una, pues le pongo el comando. Ok, ya hice mi gráfica, ya hice mi ajuste de puntos visual, pero ahora quiero que me dé el modelo, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues simplemente hago un ajuste lineal de estos datos. Entonces le pongo el comando fit, fit es ajustar. ¿De quién? Pues de datos, y le vamos a decir 1,x. X se refiere a que es un modelo lineal. Fíjense que está elevado a la 1, o sea, es una x normal. Y le decimos que nos lo dé en términos de x, ¿no? Lo ejecutamos y nos da una ecuación lineal. Esta ecuación lineal pues va a ser el modelo lineal que ajusta estos datos. ¿Ok? Así de simple. Simplemente graficamos y le pedimos el ajuste de esos datos. Y ya eso nos regresa el modelo que nosotros proponemos. Ese era el primer caso que vimos. Acuérdense que vimos otro caso, ¿no? Ese caso otro que era un poco más dudoso. Aquí ya no se ve si es lineal o no lineal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente otra vez graficamos los datos, le decimos quién es lista 1 y lista 2, le pedimos sus dimensiones para generar la tabla. Esa tabla va a constar de lista 1 desde este i. Fíjense que lo que está haciendo es tomarse este i1, y luego este i2, i2, i3, i3 y así, ¿no? Para eso sirve este comando de dentro de corchetes y para que se vaya tomando de uno a uno. Y con eso me genera mi tabla. Y esa tabla, pues si la queremos ver visualmente, la podemos ver con table form y la graficamos aquí con listplot datos. Nos da esta gráfica y ahora podemos empezar a ver el ajuste, ¿no? Podemos ajustar linealmente, le decimos que nos haga un ajuste lineal de datos y nos regresa a nuestro primer modelo. Le decimos que nos haga un ajuste de datos ya de segundo grado, x cuadrada, y nos regresa, fíjense que ahora la ecuación le pedimos un polinomio de segundo grado, entonces nos regresa un polinomio de segundo grado. Si nosotros queremos un polinomio de tercer grado, pues le pedimos ese ajuste, ¿no? De tercer grado. Y lo ejecutamos. Nos regresa ese modelo completo. O fíjense que aquí le dijimos que nos dé un modelo que tenga un valor constante, un término lineal, un término cuadrático y un término cúbico. Y eso es lo que nos regresa. Nos regresa el ajuste del modelo tomando en cuenta todos estos términos. Pero nosotros le podemos pedir un ajuste que sea simplemente un término elevado al cubo y un valor constante. O sea, dependiendo de lo que nosotros queramos, el tipo de modelo que queramos, simplemente se lo pedimos, usamos el comando fit y nos regresa un modelo. Y aquí nosotros le vamos poniendo nombre a nuestros ajustes, a nuestros modelos, para que cuando nosotros los queramos graficar, pues ya no tendremos que escribir todo esto, sino nada más los nombres. Entonces aquí le vamos a decir que nos muestre la gráfica de datos, o sea, le estamos pidiendo la gráfica que habíamos generado anteriormente, básicamente esta, pero le estamos diciendo que también grafique la línea, la parábola y el ajuste cúbico, ¿ok? Estamos diciendo que lo grafique desde 0 hasta 25 y que nos dé las expresiones. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente a esto. Estamos diciendo que cada una de estas le ponga su nombre y de un tamaño de 700. Entonces lo ejecutamos y obtenemos esta gráfica con los puntos y con los ajustes. Entonces aquí ya visualmente, esta es una primera aproximación, ¿no? Visual. Con esta primera aproximación visual ya podríamos decir cuál modelo es mejor. Y como ya lo discutimos anteriormente, pues el cúbico es el más acercado a los datos. Entonces nos quedaríamos con el modelo cúbico, que sería este.
¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Quedó más claro? ¿Cómo construir un modelo a partir de datos? Perfecto. Sí, Sí, solo me suena. quería que vieran que realmente es muy sencillo. Puede sonar complicado eso de, pero ¿cómo propones un modelo de la nada, no? O de datos, pues simplemente te tomas tus datos, haces un ajuste y ese ajuste que te resulte, pues va a ser el modelo que propones. Esto les puede servir para sus laboratorios, yo creo, para sus clases de laboratorio. Bueno, chicos y chicas, si no hay dudas, pues hasta aquí lo dejaríamos el día de hoy. Hoy fue la última clase formal del curso. La siguiente van a exponer ustedes. Ya les estuve preguntando si hay dudas sobre la exposición, pero me han dicho que no. Y se puede sacar el R cuadrada en matemática. ¿Ya lo vieron? Los que llevaron estadística, ¿no? No, todavía no llevamos, pero bueno, pero a mí me lo piden, entonces en mis prácticas de laboratorio. Sí, Entonces en lo que MOL hago, también me lo pidieron a mí. ajá, y lo que Ya. hago nada más es ponerlo en Excel y ya ahí sale la ecuación de la recta y el R cuadrado. Ujú. De hecho, sí. De hecho, también lo pueden hacer en Excel y es la misma cosa. Tendrían que hacer su ajuste. Y sí, sí se puede calcular el R cuadrado en matemática. Tendrían que buscar algo así como Pearson. Déjame ver si lo encuentro aquí. No, tendría que buscarlo así ya con más calma, pero sí, sí se puede. El comando ahorita no lo tengo así a la mano, pero se los puedo pasar por el Classroom o la siguiente clase lo vemos. Nada más les muestro cómo generar esa tabla, porque de hecho lo que hacen es hacer un ajuste lineal, por ejemplo, y generan una tabla. Y en esa tabla les aparecen todos los coeficientes que necesitan de correlación. Y es una de las ventajas que yo les he platicado de matemática, pues bueno, tiene también sus desventajas, ¿no? Pero pues casi todo lo que se les ocurra se puede hacer ahí mismo. Ok, gracias. Sí, no de qué. Y entonces, dudas sobre la exposición.